Estas son las últimas palabras de Jesús antes de lo que llamamos la ascensión, la despedida de Jesús, que no es una despedida definitiva porque promete el Espíritu Santo, promete seguir con nosotros siempre, todos los días, hasta el fin del mundo, ¿verdad? Pues eso que vamos a celebrar el próximo domingo, Pentecostés, la presencia de Cristo entre nosotros por medio de su Espíritu, hoy lo comenzamos a celebrar, de cierta manera, con esta despedida de Jesús. Pero ¿qué significa ascender? La ascensión. Si nos fijamos en qué pensamos los seres humanos que es ascender, nos vamos a dar cuenta que es muy diferente de lo que piensa Dios. La ascensión que nosotros buscamos en la vida, no sé, por ejemplo, podemos fijarnos en las ligas de fútbol, ¿verdad? Buscan ascender de segunda división a primera división y en primera división intentando ascender en los primeros puestos y ahí buscar ser el campeón. Aunque algunos seguimos a equipos que nos dan muchos disgustos y nos conformamos con que no desciendan, ¿verdad? Como el Real Oviedo. Pero la ascensión es algo que los seres humanos estamos buscando siempre. Si estamos en un trabajo, buscamos que nos asciendan en el trabajo. Si estamos en la escuela, buscamos en los primeros lugares. No hacemos más que mirar para arriba para ver cómo ascendemos, ¿verdad? Y eso no tiene fin. Buscamos ascender, y la primera característica de la ascensión de los seres humanos es que es interminable. Una vez que se mete el gusanillo de la ascensión humana, no acaba nunca, ¿verdad? Si ganas la Liga, entonces tienes que ir a por la Champions, ¿verdad? Si eres teniente en el ejército, quieres ser capitán o coronel. Y sin embargo, la ascensión de Cristo termina a la derecha de Dios. Él ya llegó, dice que fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios, dice el Evangelio de Marcos. Es decir, estamos celebrando el triunfo de Cristo. Eso es lo que celebramos hoy, ¿verdad? Y dice el Papa Francisco, voy a leerles, la ascensión no indica la ausencia de Jesús, sino que nos dice que Él vive en medio de nosotros de un modo nuevo. Ya no está en un sitio preciso del mundo como lo estaba antes de la ascensión. Ahora está en el señorío de Dios, presente en todo espacio y tiempo, cerca de cada uno de nosotros. Fíjese, la ascensión no significa que ya se fue definitivo, sino que está de otro modo con nosotros. En nuestra vida nunca estamos solos. El Señor crucificado y resucitado nos guía. Bueno, pues lo que celebramos es el triunfo de Cristo, que Él ya llegó, ¿verdad? Pero como decimos, la ascensión, según la pensamos los seres humanos, es interminable, ¿verdad? Ahora, unos equipos de fútbol quieren tener una Champions propia para nunca descender, ¿verdad? Cuando ascendemos, ya no queremos descender. La segunda característica de la ascensión de los seres humanos es que hay apuro, es apurada, ¿verdad? Hay un apuro en subir de nivel, por eso decimos la carrera judicial, la carrera militar, la carrera eclesiástica, como que hay una carrera por ascender. Cuando decimos, ¿qué carrera vas a hacer? Estamos pensando en ascender, ¿verdad? Pero para muchos, ¿cómo cuesta, verdad? ¿Cómo cuesta tener un estudio? Para las familias que viven abajo de un barranco, en los asentamientos, ¿cómo cuesta ascender? Yo a veces visitando algunos hogares me doy cuenta que las personas ancianas, personas que tienen alguna discapacidad, ¿cuándo van a subir 200 gradas, verdad? Para dar un paseo, ¿verdad? O las familias que con tanto esfuerzo quieren sacar adelante un negocio, como estas dos mujeres que asesinaron anteayer. Los malvados que viven de las costillas del vecino, gracias a la extorsión, mandan a matar, como a estas dos mujeres en la 23 Avenida. ¿Cómo cuesta a los pobres ascender? Y más a unas pobres, ¿verdad?
por ser mujeres, tienen más obstáculos. Y siguen matando mujeres en esta ciudad y en este país, y no sabemos para qué sirven las fuerzas del orden. ¿De qué orden? Por eso hay apuro en ascender. Y sin embargo Jesús pasó 40 días desde su resurrección hasta la ascensión. Este número 40 que nos recuerda el diluvio con 40 días y 40 noches, o los 40 años de los israelitas en el desierto, o los 40 días de Jesús ayunando en el desierto, ¿verdad? Bueno, pues dice hoy que Jesús se les apareció durante 40 días y les habló del reino de Dios. Y la tercera característica de la ascensión humana, además de ser interminable y apurada, es que es competitiva. Queremos ascender a costa de aplastar a otros. Subo yo, baja tú. Es competitiva. Mientras la ascensión de Cristo es inclusiva y solidaria, quiere llevarnos con Él, quiere que nadie se pierda, se adelanta para prepararnos un lugar, quiere levantarnos. Y por eso nos sirve también el ejemplo del deporte, porque cuando gana tu equipo favorito es como si ganaras tú. Así pasa hoy con la ascensión de Cristo. Sentimos que el triunfo es nuestro. Y esta es una tercera característica en la que la ascensión de Cristo no se parece a la nuestra. Como digo, la nuestra es competitiva. Fíjense los apóstoles lo que le preguntan a Jesús. ¿Es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Ellos están pensando en acabar con los romanos. Ellos están pensando en política. Seguían confundidos pensando en un triunfo político, ¿verdad? En competir contra los romanos y ganarles. ¿Es ahora cuando vamos a ganar? Eso le preguntan, ¿verdad? Los discípulos se pasan todo el Evangelio metiendo las patas, ¿verdad? Hacen cada pregunta, pero igual que nosotros. Cuando hacemos oración, muchas veces decimos cosas que yo creo que Dios sonríe y dice, qué poco me estás entendiendo, ¿verdad? Pues lo mismo los discípulos, ¿verdad? Esa ascensión competitiva que tenemos los seres humanos no tiene nada que ver con la de Cristo, porque Cristo está haciéndonos hermanos. Y por eso nos recuerda hoy la palabra de Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos. Entonces, la ascensión que nos muestra hoy Cristo no es competitiva, sino inclusiva, solidaria. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Si Él triunfa, triunfaremos nosotros. Pero eso quiere decir que nos toca también poner de nuestra parte, ¿verdad? No es así como ver en televisión que gana tu equipo y te estás comiendo unos chicharrones, ¿verdad? Sino que todos tenemos que colaborar en esa misión. Por eso hoy dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Nos está dando una misión, una tarea, ser testigos, trabajar todos y todas, laicos, grandes y pequeños, hombres y mujeres. Por eso es importante que los laicos en la Iglesia recuperen su papel, que los laicos sepan que el reino de Dios está esperando a que todos colaboremos. San Isidro Labrador, que celebramos estos días, fue un laico y su esposa una laica, es decir, está un matrimonio de santos, un matrimonio que son santos, ¿verdad? Igual que el Papa, que hace pocos días, como ya dijimos el domingo pasado, instauró el ministerio del catequista. Así que lo que nos está queriendo decir el Papa Francisco es que los laicos tenemos que despertar, ¿verdad? Porque estamos bautizados, hoy vamos a celebrar un bautismo, y hoy nos dice la palabra de Dios que serán revestidos de una fuerza de lo alto, recibirán fuerza para ser mis testigos. Eso dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por el bautismo recibimos el Espíritu Santo, una fuerza para esta misión, para ser testigos, ¿verdad? Bueno, pues fíjense qué confundidos podemos estar nosotros con la ascensión, ¿verdad?
que no, creemos que ascender es una cosa que nunca termina, siempre estamos mirando para arriba, es algo apurado y competitivo. Y sin embargo, la ascensión que nos muestra Cristo es diferente. Nosotros estamos confundidos y esto me recuerda que San Ignacio de Loyola, cuando estuvo en Jerusalén, los franciscanos que estaban cuidando allí Tierra Santa, lo querían correr ya, porque llevaba mucho tiempo allí. Y siempre hubo guerras en Jerusalén. Imagínense lo que está ocurriendo hoy, ¿verdad? Si hoy Cristo ascendiera a los cielos en Jerusalén, ¿cuántos bombas y cohetes y misiles tendría que andar sorteando, verdad? Porque esto que está ocurriendo en Israel, desgraciadamente, es una guerra de poderosos contra los pequeños. A veces los titulares dicen otra guerra entre los judíos y los palestinos, pero cuando uno ve el número de muertos son palestinos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a tener en cuenta en este día de hoy a esa tierra de Israel, a donde San Ignacio llegó, y como los franciscanos querían sacarlo, él estaba viendo las huellas que en el Monte de los Olivos dejó Jesús en la ascensión. Saben que en Jerusalén, en la cima del Monte de los Olivos, pues se conservan una piedra donde están las huellas, y por tradición se dice que esa huella la dejó Jesús en la ascensión. Bueno, es tradición, ¿verdad? No sabemos. Pero San Ignacio regresó otra vez para ver cuál era el último pie que tenía Jesús posado en la tierra antes de ascender. Y yo creo que esa confusión, dar importancia a esas cosas, ¿verdad?, que San Ignacio mismo estaba preocupado por eso, es la misma confusión que tenían los discípulos, de pensar que ahora vas a restaurar el reino de Israel, ¿verdad? Esta confusión que Adolfo Nicolás, el anterior general de los jesuitas, decía que estamos distraídos, no tanto confundidos, sino que estamos distraídos, y por eso no nos damos cuenta de lo más importante de nuestra fe. San Ignacio, que regresó para ver cuál huella de los pies de Jesús es la que estaba ahí marcada tras la ascensión. Cuando lo importante es, no se queden ahí mirando al cielo. ¿Qué hacen ahí mirando si es la huella del pie derecho o la huella del pie izquierdo, verdad? Bueno, San Ignacio supo después dedicarse a lo importante en su vida, ¿verdad? El próximo viernes celebramos 500 años de la herida de San Ignacio en la batalla de Pamplona, cuando él era un militar y estaba defendiendo Pamplona frente a los franceses. Le cayó una bomba cerca y le destrozó la pierna, y durante unos meses estuvo entre la vida y la muerte, pero eso le sirvió para poder centrar su vida en lo más importante y descubrir que lo más importante era seguir a Cristo. Y eso ocurrió hace 500 años. El viernes vamos a celebrar 500 años de la conversión de San Ignacio, de la herida, ¿verdad? Igual que nosotros tenemos tantas heridas y necesitamos convertirnos, hermano. Sobre todo, no distraernos, no estar confundidos, no quedar mirando al cielo cuando en la tierra hay tanto que hacer y el Señor nos manda colaborar en su reino y ser testigos. Así que vamos a pedirle al Señor para que nos ayude a que nuestro bautismo sea un bautismo comprometido con el reino de Dios. Vamos a pedirle eso al Señor en este día en que vamos a celebrar el bautismo de Álvaro Rolando Macías. Nos ponemos de pie.